todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del LegalCast. Mi nombre es Sandra Salmerón y soy la conductora de este espacio. Hoy hablaremos con un experto en Derecho Laboral y amigo de ISAN de muchos años, nuestro profesor César Condriano, que también es abogado del Estudio Muñiz. Él nos va a hablar un poco sobre los retos, los cambios legislativos, estas recientes decisiones judiciales, las nuevas exigencias en el mundo del derecho laboral. Hola César, bienvenido. Hola Sandra, gracias por la invitación. César, el Congreso está discutiendo muchísimos temas importantes que van a afectar directamente en los trabajadores y en este vínculo del derecho laboral. Cuéntame, ¿cuáles de esas iniciativas consideras que de repente están bien encaminadas y cuáles de repente se tienen que ver con más cuidado, más detalle? Lo primero que debemos considerar es el contexto político en que nos encontramos, porque el Congreso es una institución política en primer lugar y bueno, es conocido que estamos en un año preelectoral y eso genera siempre pues la disposición de los parlamentarios, de las bancadas, a emitir proyectos que no tienen mucha solidez técnica y que más bien lo que buscan es congraciarse con el electorado, generar más votos, generar más titulares de prensa, ¿no? En los medios de prensa. Y el tema laboral no es ajeno, porque el tema laboral se relaciona con personas. Entonces, claro, si tú sacas una ley que dice que, por ejemplo, vas a extender el descanso por maternidad a 70 días más, qué bien, ¿no? Lamentablemente vemos mucho en las iniciativas que se vienen dando este año y en algunas que vienen inclusive también desde el año pasado discutiéndose y que ya se han convertido en norma. Y eso es bien peligroso, ¿no? Porque estamos hablando de repente decisiones más populistas que nos pueden llevar a unas situaciones que luego no se puedan manejar y que no sea un equilibrio adecuado, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones que nos llevan a pensar que se están tomando estas decisiones o estas iniciativas por otros intereses. Totalmente, y te pongo ejemplos concretos. Temas que se han venido discutiendo mucho. La compensación por tiempo de servicio, por ejemplo, la famosa CTS. Que la normativa o la estructura de la CTS como está a la fecha viene de la década de los 90. Y lo que se buscaba era tener una reserva que sirviera, digamos, entre otros fines para cubrir al trabajador económicamente cuando estuviese desempleado, una suerte de seguro de desempleo. La última norma o la última modificatoria decía que por lo menos deberían existir 4 remuneraciones mensuales, ahí guardaditas para el cese. Ya pues, desde hace varios años vemos ya la perforación que se ha hecho a la CTS, pensando que esa es la manera de afrontar la crisis económica. Es decir, ¿sabes qué, trabajador? Renuncia a tu seguro de desempleo, cóbralo por adelantado y afronta los problemas económicos. Y en el Congreso han vuelto a insistir y han sacado hace poquito una ley para que se pueda retirar el 100% hasta el 2026. Los fondos de AFP, eso es otra eterna discusión. Ya vamos en casi, me parece que 5 retiros y claro, cada uno por decisiones populistas. Retiren para que puedan ustedes decidir mejor en qué invierten su plata, para que puedan paliar también los problemas económicos. Ese no es el objetivo del fondo de la AFP, por ejemplo. Luego, algunos proyectos. Hizo mucho ruido un proyecto que pretendía subir la tasa o el porcentaje del pago de la participación en las utilidades de las empresas eléctricas. ¿Por qué? Porque se tenía estadística de años atrás. Se tomaba un par de empresas como ejemplo y se decía, como a estas 2 empresas les ha ido bien, a todas les ha ido bien. Ahora que repartan ya no el 5%, sino el 10%. Otra medida antitécnica, populista. Y de esas hay varias. Y como mencionadas, no tenemos la suficiente conciencia financiera ni capacitación en términos financieros para saber que ese tipo de retiros realmente los vas a usar para una inversión, para algo que te genere de repente intereses y de ese modo tener un monto más alto en tu CTS o tu AFP al retirarla, sino que de repente se toma esa decisión para cubrir deudas de corto plazo o porque quiero comprarme el último televisor, un auto nuevo, cuando esa no es la finalidad de estas figuras, que justamente buscan proteger al trabajador y a sus familias en caso de desempleo o cuando dejas de trabajar, en el caso de tu cese. Absolutamente, mira, imagínate, la persona cesa, ya no tiene CTS y en tanto consigue un empleo, ¿qué va a hacer? Probablemente trabajar en la informalidad.
Entonces seguimos dándole vuelta al carro o a la rueda de la informalidad. Y en el caso de la persona que ya no tiene fondos para una pensión, ¿qué va a hacer? Estirar la mano y esperar que Pensión 65 y estos programas sociales le paguen algo de dinero mínimo. ¿Y de dónde sale esa plata? De todos los demás, del tesoro público, de nuestros impuestos. No tiene ningún sentido. No, es bastante peligroso ese tipo de decisiones que ya se están implementando y de algún modo pueden en unos cuantos años pasar en factura. Exactamente. Al final pareciera que estas normas que suenan muy bien, ¿no? Voy a poder retirar mi CTS, voy a poder retirar mi AFP. Por ahí también se habló de retirar los fondos de la ONP, cuando el Sistema Nacional de Pensiones es un sistema común, no supone una cuenta individual como la AFP, pero también se pensaba eso. Entonces, claro, retiran la plata y después, más adelante, es un problema, como tú dices, a largo plazo. ¿No? Pareciera que los congresistas, cuando toman esas decisiones, o sus asesores, piensan en el corto plazo y no piensan en el mismo trabajador en el futuro. Así es. ¿Y qué deben hacer las empresas? Porque si bien es cierto, el derecho laboral tiene por objetivo principal tutelar, proteger al trabajador, estamos hablando de que las empresas son las que mueven la economía del país. ¿Qué pueden hacer las empresas para irse anticipando estos posibles cambios o los cambios que ya se están dando? A ver, yo creo que es bien importante de cara a lo que puede venir, estar muy atentos, ¿no? Estar muy atentos a qué es lo que se viene cumpliendo en el Congreso, por ejemplo. Y eventualmente opinar a través de gremios, ¿no? La Sociedad Nacional de Industria, la CONFIED, para hacer saber la voz técnica en esta discusión política. Ahora, si el proyecto sigue adelante, evaluarlo. Evaluar, interponer algunas medidas. Por ejemplo, alguna demanda de inconstitucionalidad, si estamos hablando de un proyecto de ley que venga del Congreso, o algún proceso de amparo. Medidas legales existen. La idea no es llegar a eso, pero lamentablemente, y pongo un ejemplo, que fue una norma que no vino del Congreso como tal, que fue un decreto supremo que dejó el señor Castillo, que restringía la tercerización en el año 2022, que generó una reacción, digamos, bastante importante, porque golpeaba directamente al empresariado nacional y a los propios trabajadores, y las compañías iniciaron procesos ante el INDECOPI, ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, procesos de amparo, o sea, buscando distintos frentes para poder contener el impacto de la norma, y al final se logró. Aquí habrá que ver. Como te digo, si es una ley, se puede ir ante el Tribunal Constitucional, si es que es inconstitucional, como probablemente sean algunas. Así es, ese sería el camino, como mencionas. Y ahora que hablas de la tercerización, o este tipo de modelos de contratación indirecta, que de algún modo facilitan y ayudan a las empresas hasta un límite permitido y siguiendo todos los parámetros que te colocan la ley para poder contratar al personal. ¿Por qué crees que hay esta visión negativa de este tipo de modalidades, ¿no? Se habla de la intermediación, de la tercerización como si fueran figuras muy negativas. ¿Tú lo ves así o consideras que hay espacio de mejora o consideras que de repente sí son figuras que ayudan a fomentar también el trabajo? Yo creo que el problema no es la figura, el problema es cómo se aplica. Y me explico. La tercerización, intermediación, estos esquemas de descentralización productiva, de externalización de servicios, vienen desde hace 20 años a nivel mundial. Porque la tendencia es que las empresas se especialicen, se dediquen a lo que saben hacer y que lo demás lo deleguen a terceros que más bien saben más que ellas en realizar este tipo de actividades. Y eso es totalmente transparente. Decía que el problema es la aplicación, porque en el Perú tenemos una informalidad altísima. No tenemos un buen control. Entonces, hay muchos sectores donde se abusa de la intermediación, donde se abusa de la tercerización. Y te pongo un ejemplo concreto. Hace unos años se modificó la norma que regula el régimen agrario. Teníamos una norma que venía del año 2000, que tuvo modificaciones en el gobierno del señor Vizcarra en el 2019, y entre el 2020 y el 2021 se deroga esa norma. Y uno de los puntos que se decía era, hay que derogar la norma porque hay en el sector agro mucha intermediación y tercerización irregular a través del enganche, es decir, terceros que te colocaban personal, fuera de planilla, no le pagaban los beneficios, y vino un artículo en esa norma que decía, está prohibida la intermediación y la tercerización irregular. Ya, ok. ¿Ha cambiado en algo la figura? No.
porque tú no puedes cambiar la realidad con el cambio de una norma. Eso es algo que no se termina de entender en nuestro país. Entonces, claro, ahí tú necesitas fortalecer a la SUNAFIL, darle más presupuesto, capacitar bien a los inspectores. Entonces, yo creo que el problema no es la tercerización ni la intermediación. Yo recuerdo un candidato presidencial en algún momento que decía en su campaña: vamos a eliminar a los services. ¿Los eliminó? No, porque no se puede, porque no es una decisión legal que existan o no los services, es una decisión económica, porque así es como se está operando en el mundo. Entonces acá en el Perú no podemos darle la espalda. Lo que podemos hacer es controlar, supervisar, para que todo se realice, como tú bien lo has dicho, cumpliendo con las normas, ¿no? Y respetando los derechos laborales, indudablemente. Y sobre todo fortalecer a esa figura, a esta entidad que es una FIL, y debería tener un mayor control, una mejor supervisión y fiscalización a las empresas para que se cumplan todos estos parámetros y para facilitar también a las empresas que puedan contratar esos servicios que no son propios de su núcleo, pero que los necesitas, como un servicio súper especializado o un servicio de vigilancia que de repente no son eje de tu negocio y te van a ayudar a centrarte y concentrarte en lo que realmente tú necesitas. Sí, de acuerdo contigo. El gran problema que tenemos en materia laboral en el Perú es la informalidad. Más del 70%. Y los gobiernos no hacen nada. Este gobierno ha sacado unas estadísticas. Hace poco el ministro de Trabajo, y dijeron: vamos a combatir la informalidad, tengo las estadísticas. Es bueno conocer el problema, dimensionarlo, pero ¿y dónde están las soluciones? Yo creo que este gobierno está de salida. Yo creo que tiene que haber un plan a largo plazo, multisectorial, para empezar a remar, para reducir la informalidad. Ahora, parte de la informalidad también se da por la inseguridad ciudadana, que es un gran problema que tenemos en el Perú. Por supuesto, eso es algo que nos lleva de repente a tomar algún tipo de acción para proteger el negocio, para proteger la empresa, pero como tú dices, no corresponde al derecho laboral propiamente. Ya son medidas políticas que se tienen que tomar en bienestar de todos los peruanos. Y ahora, yendo un poco más a lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Al derecho digital, a la tecnología, cómo impacta en el derecho laboral. Quiero entrar un poquito en ese tema porque creo que el derecho laboral es uno de los más involucrados en estas nuevas tendencias digitales. ¿Nos puedes contar sobre los avances de la tecnología y su impacto en el derecho laboral? Indudablemente la tecnología impacta en la vida cotidiana de las personas y en el derecho del trabajo totalmente. Y la cosa ha venido por una transformación de las relaciones laborales, porque el empleador típico, que era la persona natural, el dueño del negocio, el que controlaba al trabajador que estaba ahí en su escritorio, ese ya prácticamente se encuentra en extinción. Las figuras han ido mutando, han ido cambiando. Hemos pasado por esquemas, por ejemplo, de los que acabamos de hablar, de subcontratación, donde ya tú tenías más de una empresa involucrada en la relación laboral. O tienes también figuras donde el trabajador ya no es presencial, es remoto, es teletrabajador. Hoy día mucho se ve a nivel mundial la figura del nómade digital, que es este teletrabajador que está en otro país y que parte de su plan de vida es no vivir permanentemente en un solo país, sino cambiarse de un país a otro y poder trabajar y conectarse de cualquier lado con una laptop y una buena conexión a internet. Y eso es parte de la modernidad. Y si vamos más allá, tenemos también supuestos en los cuales todavía en muchos países se discute si ameritan una relación laboral, como lo que ocurre con los repartidores, con las plataformas de servicios, que tú ya tienes países europeos, países latinoamericanos con leyes. En el Perú todavía lo seguimos analizando y discutiendo. Y lo que se discute recientemente, la IA, ¿no? La inteligencia artificial, el impacto del algoritmo en las relaciones laborales. ¿Cuán viable es que sea una IA la que defina la contratación de una persona, por ejemplo? La que defina cuántos trabajadores necesitamos en un área, la que defina la evaluación del desempeño, la que defina el cese de los trabajadores. Eso es un tema de la mayor actualidad que hay que estudiarlo, porque todo tiene límites, ¿no? Están los derechos fundamentales, está la ética, está el mandato de no discriminación. Entonces muchos consideran que este tipo de herramientas tecnológicas son complementarias, que no van a sustituir a la persona. Yo creo que en el tiempo hay profesiones que se tienen que adaptar, hay actividades que se tienen que adaptar, porque las actividades rutinarias, mecánicas,
esas van a terminar siendo hechas por máquinas. Es la verdad. Entonces, el trabajador tiene que estar al día, tiene que modernizarse, tiene que saber utilizar la tecnología como soporte para la toma de decisiones, ¿no? Y el tema laboral indudablemente está ahí, ¿no? Claro, no es ajeno toda esta revolución. Pero, ¿qué está ocurriendo en nuestro país? Porque me mencionas que en Europa ya hay muchas leyes avanzadísimas en ese tema, sin ir tan lejos los países cercanos de la región también. ¿En qué estamos en el Perú? ¿Por qué lo menciono? Porque hay muchos trabajos relacionados a plataformas digitales, lo subvencionado, caso Carify, Boomer y diferentes tecnologías, los influencers que también ellos promocionan y hacen uso de publicidad. O sea, hay un sesgo bien importante en este tema. ¿En qué estamos en el Perú? ¿Qué nos falta? Mira, el problema que tenemos ahora en el Perú, como decía hace un momento, es que hay mucha informalidad laboral. Informalidad en general, pero en el mercado laboral es informal. Entonces, tú tienes todavía gente que trabaja en talleres textiles, y no estoy hablando de guía en ese caso, que no están en plantilla, que no reciben beneficios laborales. Entonces, y tienes otro batallón de personas que reparte pizzas, que te movilizan, que tampoco están en planilla. Pero no podemos sacar de la noche a mañana una ley y decir ya, a partir del 1 de agosto todos entran a planilla. ¿Por qué? Porque las empresas se van. En España, por ejemplo, cuando sacaron la ley que incorporaba en la relación laboral o reconocía la relación laboral a los repartidores, había una empresa que se llama Deliveroo, que se fue, porque no le daban los costos. Entonces, si acá tú sacas una norma diciendo todas las personas que reparten deben estar en planilla, ¿de quién? ¿De la plataforma, del algoritmo? ¿A quién le van a cargar esos costos laborales? A los usuarios. O de repente la plataforma va a decir, no, sabes que ya no es rentable estar en el Perú. Los 3.000 motorizados que tengo, sorry, váyanse a trabajar a otro lado. Vas a afectar el empleo también. Entonces, yo creo que no podemos tomar decisiones, como muchas veces se hace aquí, importando normas de otros países o porque funcionan en otros países. Acá tenemos ese estilo, Sandra, importar, copiar. Yo creo que se puede tomar lo mejor, pero hay que adaptarlo a la realidad peruana. Hay que estudiar bien esa situación, hay que tomar una decisión. ¿Vamos a generar un régimen laboral o no? Primera pregunta, porque no todas las actividades son las mismas. El Uber de aquí no es igual que el que está en el Reino Unido. Entonces hay que revisar eso. Y en segundo lugar, si se toma esa decisión, ¿será un régimen laboral común, como el que tiene un contador o una secretaria, o un régimen especial, atendiendo a las particularidades? O de repente vamos avanzando de a pocos, los primeros años algo progresivo, comencemos por el seguro, de repente con un aporte pensionario, y de ahí vamos ampliando. A mí me gusta, si se va a estudiar, que se analice bien y de repente pensar en algo progresivo, pero no hay que olvidarnos de los otros trabajadores, de los que trabajan en el taller textil, de los que trabajan en la tienda, en la panadería, que no están en planilla. Y esos no son repartidores, esos están a años. Entonces, por eso yo creo que debemos tener una planificación ordenada, integral, integrada, multisectorial, y pensar en ir abordando los temas de a pocos. Porque si no, la cosa no va a caminar bien. Claro, y decisiones, como tú mencionas, tomadas en base a experiencias de otros países, cuando no necesariamente es la meta en realidad. Y incluso en otros países no hay tanto uso de repartidores, no hay tanto uso de motorizados como ocurre en nuestro país. Y debemos entender también la idiosincrasia en la que vivimos. Pero más allá de eso, ya están dándose algunos indicios, ¿no? Hablábamos o veíamos un poco las noticias, el tema de las billeteras digitales, que ahora tu sueldo te lo puede pagar por este tipo de herramientas. ¿Qué ocurre con la figura en sí del derecho laboral? Sabemos que un elemento esencial es la jubilación, el pago de la remuneración y que es un elemento personalísimo. ¿Cómo crees que ese tipo de figuras como la billetera digital puede impactar en la relación laboral y en los derechos del trabajador? Mira, yo creo que de las últimas iniciativas legislativas, esa me parece muy interesante. Porque el objetivo de esa iniciativa es que exista una mayor inclusión financiera. Porque todavía hay personas que le pagan las remuneraciones en efectivo, en la mano, y eso es inseguro, irregular. Y claro, cada
año se ve un aumento en el uso de las billeteras digitales. Ya, todo el mundo tiene, tú vas al mercado, no sé, en cualquier lugar, todo el mundo tiene su QR, ya por ahí va la plata. Entonces, y yo creo que es interesante la idea, porque a través de esas billeteras tienes el dinero a disposición, hay más seguridad, ya no cargas efectivo, puedes acceder a créditos también, puedes hacer los pagos más rápidos. Me parece buena la idea, pero estamos hablando de remuneraciones. Entonces, ¿eso qué significa? En primer lugar, y ya hay una regla del pago de remuneraciones que ya está en la norma actual, que te dice que la remuneración debe, si se paga a través de terceros, a través de una billetera digital, tiene que recibirse de manera oportuna, de manera íntegra, sin costo para el trabajador. Es decir, porque tener una billetera digital, Sandra, no exige tener una cuenta bancaria. Entonces tú tienes tu billetera digital, ya no tienes que tener una cuenta en el BCP, necesariamente. Pero si yo quiero sacar plata, me tengo que ir a un cajero del BCP, ya, no me debería gustar. Por lo menos deberían haber una cantidad de operaciones libres al mes, porque es mi remuneración, ¿no? Como pasa con la cuenta sueldo ahora, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que se cumplan esos principios. Aparte, hay que ver bien el tema de la seguridad informática, porque se ve mucho estos delitos informáticos donde hay hackers, ¿no?, que entran a tus cuentas o a través del celular te hackean. Si te hackean en YouTube, el Facebook, el Instagram, ¿te pueden hackear una cuenta de estas? Claro que sí, sabiendo que ahora tienes tu sueldo ahí. Entonces tiene que haber una mayor también seguridad informática, de alguna manera, para que la gente esté tranquila pudiendo recibir su remuneración ahí, a través de la billetera digital. Pero la iniciativa es buena. Yo creo que va a tocar, si es que sale la ley, porque ya ha sido aprobada por el Congreso en primera votación, exonerándola en segunda votación, falta todavía que pase por el Ejecutivo, que se promulgue, pero tiene que haber una buena reglamentación. Excelente. Y otro punto importante, cuando mencionabas las características de la remuneración, tiene que ser de libre disposición, ¿no? Yo te voy a ayudar a ahorrar, así que mejor este mes no te pago. A veces muchas situaciones ocurren por la falta de información del usuario, del trabajador en este caso. ¿Qué crees que de repente se puede hacer a nivel Estado para capacitar más al ciudadano de pie que de repente no sabe o no conoce sus derechos laborales? A ver, ya hoy día hay algunas iniciativas. El Ministerio de Trabajo dicta cursos de vez en cuando ahí en su auditorio. La SUNAFIL tiene una intendencia nacional encargada de la capacitación, de la promoción también, pero tienes un canal del Estado. Podrías capacitar por ahí a la gente, tener un programa. Como ocurría en pandemia, ¿te acuerdas que pasaban los programas escolares? Algo se podría hacer ahí, explotar más las redes sociales. Todo el mundo tiene Instagram, bueno, casi todos tienen Facebook. Utilizar los medios digitales para poder llegar a las personas. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque hoy día, y eso es bueno, a diferencia de antes, la gente está más enterada de sus derechos. Entras a internet y por ahí hay siempre información, pero es importante que la información estatal de ese tipo sea actualizada, sea certera y esté a disposición de las personas. Que cuando tú pongas, por ejemplo, cuáles son los derechos laborales, le des clic, la primera página que te aparezca sea, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, y que puedas acceder, o que manden recordatorios. Lo hacen, pero yo siento que falta un poquito más de intensidad al respecto, ¿no? Como tú dices, para que la gente conozca sus derechos, ¿no? Sepa cuánto es lo que tengo que recibir, en qué momento. Es importantísimo una conciencia, una formación académica, incluso desde edad temprana. Uno no se tiene que esperar a ya estar trabajando para conocer todos estos derechos que bebés reciben. Y poco hablando sobre eso, ¿no? ¿Qué viene en el futuro? Estos futuros profesionales que se están formando mediante prácticas profesionales, preprofesionales. ¿Cómo crees o consideras tú que estas leyes protegen a los jóvenes y realmente están buscando formarlos para que luego puedan desempeñarse adecuadamente, ¿no?, a nivel profesional? ¿Crees que estamos bien ahí o que podemos mejorar? Mira, en cuanto a la regulación, digamos, de la formación pre-profesional, tenemos una norma que ya tiene algunos años y que establece modalidades formativas, que le da un peso grande a la formación, porque el practicante pre-profesional o el egresado también contribuye a la empresa, o sea, pero no lo colocas dentro del derecho laboral, dentro de la relación laboral,
dándole una mayor preferencia a la formación. Eso no significa que no se le pague, hay derechos. Yo creo que por ahí la norma está. Nuevamente, falta más fiscalización. Pero yo creo que el problema es cuando ya el joven egresa y cuando ya se acaba sus prácticas. La mayor informalidad laboral está en ese rango etario, entre 18 y 25, 26 años. Ahí está el mayor bolsón de informalidad. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, pues. No hay empleo formal. No hay, digamos, coherencia o correspondencia entre las profesiones o la oferta laboral y, la demanda laboral y la oferta educativa. No conversa lo que quieren los empresarios, lo que necesitan y lo que te ofrecen las universidades. Mucho peso a la educación tradicional, las carreras tradicionales. Hay compañías que tienen que todavía traerse gente afuera, porque no hay profesionales en el Perú con esa especialidad. Entonces yo creo que hay una tarea de hace muchos años para el Estado, para el Ministerio de Educación. Eso y nuevamente el tema de la informalidad. En el tiempo han habido muchas propuestas para incentivar el empleo formal juvenil. En algún momento recordarán la famosa ley Pulpín, que así la llamaron, ¿no? Por el juguito, la ley Pulpín, que buscaba ¿qué cosa? La inserción de los jóvenes en el mercado laboral de manera transitoria al inicio, con derechos reducidos. Transitoriamente tenías la mitad de las vacaciones, la mitad de las CTS, para ir motivando. Okay. Se aprobó en el Congreso y salieron las marchas. Salieron los muchachos diciendo, a mí no me vas a pagar la mitad, yo quiero mis 30 días de vacaciones. Ya, pregúntale a esos muchachos ahora, que ya no son muchachos, si tienen más 30 días de vacaciones. No tienen, pues. Yo digo, si vas a impactar, si quieres motivar a una compañía a contratar a un joven, primero tienes que formarlo bien. Y segundo, tienes que darle algún incentivo a la empresa. Ya, mira, ¿sabes qué? Te va a costar menos, no va a haber esta rigidez con la estabilidad laboral por un tiempo. Entonces ya la empresa mira esto como algo beneficioso. Pero si en realidad no hay nada de eso, la cosa va a seguir como está, ¿no? Y esto nos lleva también a pensar qué están o cuáles son las expectativas de estos nuevos jóvenes profesionales. Estamos hablando de empresas que de repente están dirigidas por baby boomers, por una generación mayor, y entran esos jóvenes con otro tipo de ideas, que no ven necesariamente el trabajo como la única forma de vivir, porque también quieren manejar y balancear un poco su vida personal, su vida académica, su vida profesional. Entonces, ¿qué acciones considera que las empresas tienen que tomar para que esta cultura sea más abierta, para que de repente podamos adaptar las nuevas ideas y nuevas formas de ver el trabajo de estos jóvenes profesionales? Y realmente no decir, no, tú te tienes que adaptar a mi cultura, sino también de repente absorber todas esas nuevas ideas para hacer una cultura mucho más ágil en las empresas y que estos profesionales, estos jóvenes que están entrando a trabajar, puedan también tener espacios de balance familiar, trabajo. Eso es muy importante, porque yo creo que no es que el joven o que las nuevas generaciones se tengan que adaptar a las compañías, es al revés. Las compañías, los centros de trabajo se tienen que adaptar al nuevo perfil del trabajador. Hoy día, los jóvenes valoran mucho su tiempo personal, lo que tú has dicho, equilibrar mi tiempo laboral con mi tiempo personal. A ver, los que tenemos más años, estamos formados de otra manera. Y no voy a decir que es mejor, no, son épocas distintas. Yo, desde que he sido practicante, yo recuerdo pues, que yo viví en el estudio, de sol a sol, y sentía que así tenía que ser. Y ahora que yo trabajo también, de sol a sol. Pero uno también debe dedicarle tiempo a la familia, dedicarse tiempo a uno mismo, hacer deporte, salir al parque, socializar. Eso es súper importante. Es más, hoy día muchos jóvenes prefieren ese tipo de flexibilidad, de ventajas, que el dinero, el llamado salario emocional. Yo prefiero que en mi jefe o en mi área haya mayor comunicación, mayor apertura, mayor inclusión, que me acepten con mis diferencias, que no sean rígidos a la hora de pensar, que sea, yo quiero un líder, yo no quiero un jefe. Todas esas cosas distintas hacen que ese tipo de situaciones blandas, llamémosle así, pesen más que el dinero. Y por eso los jóvenes
rotan, se van, buscan otras oportunidades, donde sientan que los entienden, donde sientan que pueden crecer, donde se sientan escuchados, donde sientan que sus ideas suman. Y eso es bien importante, o sea, si queremos modernizarnos y si una compañía quiere también tener trascendencia, o si quieres trascender en el tiempo. Totalmente de acuerdo con esa observación y sobre todo hablamos también hoy por hoy de la desconexión digital, ¿no? Es un derecho, no es simplemente hay que ver la gente, el empleador, que me permite de repente equilibrar mi vida, había todo salido un poquito a... No, en realidad, si tú ya no estás trabajando dentro de tu horario regular, no tienes por qué seguir respondiendo las llamadas. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué ocurre si yo no le respondo al jefe y me pone un memorándum por no haber respondido o enviado el informe cuando estaba fuera del horario? Ya, a ver, eso es un bien interesante. Yo creo que está mal enfocado en el sentido de que las normas que regulan la desconexión digital son las normas del teletrabajo, en su momento el trabajo remoto. Y digo mal enfocado porque yo creo que no solamente el trabajador remoto tiene derecho a desconectarse, sino también el que está en una fábrica 8 horas al día. Y por eso yo digo, más que hablar de un derecho a la desconexión digital, yo hablaría a reconocer este derecho al disfrute de mi tiempo de descanso, de mi tiempo libre, que es cuando termina mi horario, cuando estoy de vacaciones, el fin de semana, cuando estoy de licencia o situaciones similares. Lo que ocurre es que hemos tenido que venir a regular expresamente la desconexión digital, porque si no, que en el Perú no se cumple, pues. ¿Qué pasaba en pandemia con el trabajo remoto? La gente no tenía vida. Los llamaban o los convocaban a reuniones, como de repente digo, nos convocaban a reuniones a altas horas de la noche, fin de semana, o convocábamos también fin de semana, etcétera. Entonces, claro, uno dice, no, me voy, cambio de trabajo, esto no es vida, atentas contra mi salud. Y claro, si vamos un paso antes, el teletrabajo tiene muchísimas ventajas, pero también puede afectar la salud, puede generar una figura que se llama tecnoestrés, el burnout, que es, se me trancochan las neuronas de tanto trabajar. Entonces, por eso es que es bien importante que se respete este tiempo de descanso. Si a mí, como tú preguntabas, ¿no? Si a mí mi jefe me dice, oye César, imagínate que yo tuviera un horario y me dicen, mi horario acaba a las 6, oye, y a las 5 para las 6 necesito esto para mañana, ni hablar. Si yo me voy ahorita en 5 minutos, yo este informe no te lo puedo tener para mañana, salvo que yo como trabajador esté de acuerdo, haga ese trabajo y tú me pagues un adicional que se llama trabajo en sobretiempo y que en el Perú cuesta más. Esa hora cuesta más. Ahí sí. Pero salvo que sea una situación de fuerza mayor, a mí no me puedo poner a trabajar desde el equipo de descanso. Definitivamente. Y además tampoco es conveniente para la empresa, ¿no? Si tú lo ves como un trabajador que no va a estar motivado, que va a estar estresado, no va a rendir de la manera más eficiente que necesitas dentro del horario. Va a tener problemas familiares, va a tener problemas de salud, va a tener problemas que a la larga van a impactar directamente en tus objetivos estratégicos como empresa, como organización. Y además ese trabajador en cualquier momento te va a decir que va a colapsar y va a dejar todo, porque va a decir, esto es lo que me está generando este estrés, esos conflictos, y al final la empresa se va a ver perjudicada por no haber cuidado adecuadamente a sus trabajadores. Totalmente. Y mira, hay un tema bien importante que la SUNAFIL, que hablamos hace un momento, le ha puesto la mira. Me parece bien importante el tema, que es la seguridad y salud en el trabajo, que es un derecho fundamental. El trabajador tiene derecho a laborar en un ambiente seguro, con riesgos mínimos. Y el empleador tiene que capacitarlo, tiene que darle las herramientas, los equipos de protección personal, asegurarlo, etc. Pero tiene también que ver con esto. ¿Por qué? La fatiga es una de las mayores causas de accidentes de trabajo. Entonces, si la gente no descansa bien, va a tener accidentes. Y eso va a repercutir ante la misma persona, la misma compañía. Entonces yo creo que sí es bien importante respetar los tiempos de descanso, ¿no? No solamente porque me vaya a multar la SUNAFIL, no, es porque yo quiero tener una adecuada cultura organizacional, quiero tener un buen clima laboral, quiero que mi gente sea más productiva. ¿Y cómo hago que la gente sea más productiva? Respetando sus derechos. Y como tú dices, no solo es salud física, es salud mental. Estamos en una sociedad donde compramos situaciones todos los días en las noticias. ¿Por qué? ¿Qué está desencadenando este tipo de cosas? Creo que todos somos de alguna manera responsables en cuidar
a nuestros conciudadanos. César, hemos pasado por varios temas, hemos hablado un poco de tecnología, hemos hablado un poco de los cambios legislativos, hemos pasado por el tema de salud, por el tema de desconexión digital, trabajo remoto. En verdad ha sido una conversación que da para mucho más. Derecho laboral es realmente un área fascinante y todos estamos involucrados porque de algún modo o todos somos empleadores o somos trabajadores, estamos en un contexto laboral. Ya para ir finalizando y cerrando esta edición de Legal Cast, César, ¿cuáles son las reflexiones finales que puedes darnos sobre el futuro del derecho laboral? A ver, yo creo que se van a seguir viniendo cambios y aquí hay varias cuestiones a considerar. Primero, que las normas tienen que adaptarse a la modernidad y a la realidad. Y el derecho al trabajo, desde un punto de vista jurídico, si quieres, es una disciplina viva que se va adaptando a los cambios, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al final el centro del derecho laboral es el trabajador y el derecho al trabajo se adapta a esos cambios para seguir protegiendo al trabajador. Hace 30 años no pensábamos que, por ejemplo, un trabajador podía ser contratado por un consorcio, que hoy día hay tantos consorcios en el país. Y los consorcios no son empresas, son contratos entre dos empresas. ¿Lo pueden contratar? ¿Pueden contratar gente? Sí se puede, porque el derecho laboral se ha adaptado a esos cambios, como se ha adaptado para proteger a los trabajadores en el marco de una tercerización, como se adapta para los trabajadores en plataforma, lo que hemos venido hablando hoy día, ¿no? Pero yo creo que aquí hay un par de reflexiones importantes. Primero, de cara a los empleadores. Yo creo que, si bien es cierto, la economía está complicada, el país está complicado, pero yo creo que debemos siempre pensar en que empleamos personas, gente que tiene una familia detrás, que tiene responsabilidades detrás. Entonces, yo creo que el empleador tiene que seguir haciendo el esfuerzo por, primero, cumplir con las leyes laborales, ¿no? Y esto lo digo especialmente para los empleadores que son informales, que yo sé que muchas veces lo hacen porque el sistema no los ayuda, pero vamos, hay que ir avanzando de a pocos también. Ellos también tienen que esforzarse en ese sentido. Y no solamente en el tema legal, jurídico, sino también el tema que tú has hablado, el tema mental, el tema emocional, tratar bien a la gente, respetar sus derechos, aceptarlos con sus diferencias. Y del lado del trabajador, es importante también que se ponga la camiseta de la compañía, porque al final del día todos reman hacia un mismo objetivo. Entonces, no solamente el empleador el que pone las reglas y el trabajador el que se queja y dice, no, acá me tratan mal, yo no voy a seguir las reglas. Hay que seguir las reglas, hay que poner de su parte, hay que colaborar, hay que tener iniciativa, hay que tocar la puerta antes de pensar en denunciar, en reclamar. Si vemos que algo no camina bien, hablemos con el jefe personal, con la persona, la interlocutora del lado de la compañía. Es importante que haya diálogo, que haya colaboración, que haya participación, que las empresas tengan las puertas abiertas, porque al final del día, nuevamente, esto es una rama fascinante, como tú has dicho, donde están involucradas las personas. Son personas que contratan personas, al final. Al final, o somos todos empleadores o somos trabajadores. Entonces, yo creo que hay que buscar la armonía, hay que respetar los derechos. Y bueno, ojalá que el próximo gobierno le meta un poco más de interés al tema laboral. Ojalá que nos toquen mejores congresistas. Espero que tengamos un mejor nivel legislativo y bueno, y ojalá que se pueda ya de una vez tener algún tipo de resultado en el mediano plazo, en el largo plazo, algún plan para poder reducir la informalidad, que es la que es como un cáncer, por ejemplo. Definitivamente, y tenemos mucho que hacer, y como mencionas, no solamente desde el lado de la empresa, no solamente desde el lado del empleador, has mencionado algo sumamente importante, también como trabajadores, siempre dar lo mejor, tratar de no ver el trabajo como una obligación, sino como algo que realmente va a favorecer y hacer crecer nuestra economía. César, muchísimas gracias, ha sido una excelente conversación como siempre, tenerte aquí ha sido todo un lujo. Y nada, invitar a todos nuestras personas que nos están escuchando a seguir viendo estos Legal Cast, que realmente es un espacio para poder comunicar toda esta información y que siempre les va a llevar algo más
de reflexión sobre lo que ocurre en el derecho y cómo está relacionado con diferentes áreas como la tecnología y todo lo que hemos hablado hoy día. César, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Sandra, y gracias también. Y ya nos vemos hasta una próxima edición de Legal Cast. Muchas gracias a todos.